Bueno, una de las formas por excelencia que nos permiten demostrar que lo que estamos haciendo tiene validez es lo que se conoce como validación cruzada. La idea de la validación cruzada es, si volvemos hacia atrás, hacia nuestro dataset original, y vemos que lo habíamos particionado en una parte para entrenamiento y otra parte para validación. Si lo pensamos un poco, suponete que tengo 100 datos nada más y puse 60, 20 y 20 lo dejé para testeo. O sea que me quedé con 80. ¿De cuántas formas puedo partir 80 datos en un conjunto de 60 y otro de 20? Bueno, es un número muy grande, es un número combinatorio que realmente es muy grande. Entonces, no voy a explorar todas las combinaciones posibles. Lo que se hace en la práctica es elegir algunas combinaciones, son los que se llaman folds, esto por one fold, two fold, three fold, o sea, vueltas, ¿sí? Cuántas vueltas le voy a dar, cuántos pliegues le voy a dar, y voy a generar y validar modelos con diferentes folds. Suponete que yo tengo esta parte de mi dataset es la parte de entrenamiento y esta es la parte de validación, la que yo creo, ¿sí? Suponete que son, de nuevo, 100 datos. Los de testeo los dejé aparte. Entonces, particiono esos 100 datos en 5 folds de 20 cada uno. Entonces, entreno el modelo con el segundo, tercero, cuarto y quinto fold y valido con el primero. Y con eso encuentro la performance del modelo. O sea, evalúo la precisión, la exactitud, la medida F, el índice Shakar, la curva ROC, etcétera, etcétera. Bueno, luego hago lo mismo entrenando con los folds 1, 3, 4 y 5 y testeo con el 2. Perdón, hago la validación con el 2. Y luego entreno con 1, 2, 4 y 5 y valido con 3, etcétera, etcétera. O sea, hago 5 diferentes evaluaciones del modelo con 5 diferentes particiones entre entrenamiento y validación. Y para cada uno de esos 5 escenarios veo cómo es la matriz de confusión que obtuve y veo cómo son los parámetros de calidad de modelo que obtuve. Entonces, sí, por dar un ejemplo, suponete que me importa de todo, me importa la exactitud, ¿sí? Me importa que los verdaderos sean mayoritarios en la matriz de confusión, que la diagonal principal sea la más poblada. Entonces, puedo tener como parámetro genérico de todo este experimento la media de las exactitudes de cada uno de los folds. O sea, voy a tener 5 exactitudes para cada uno de estos experimentos y hago el promedio. Si la media es buena, quiere decir que el modelo anda bien. Si la media es mala, quiere decir que el modelo anda mal. Pero también voy a tener una variancia. Voy a tener un rango. Alguna de las precisiones de estas 5 va a ser la más baja y alguna va a ser la más alta. Si ese rango es muy grande, eso me está diciendo que el modelo depende mucho de los datos de entrenamiento, porque con algunos datos de entrenamiento anduvo muy bien y con otros datos de entrenamiento no anduvo tan bien. O sea que yo voy a tener una metaevaluación, no la evaluación de cada uno de los modelos con cada uno de los folds, sino una metaevaluación del modelo a lo largo de los folds, donde voy a tener también un sesgo y una variancia. El sesgo me va a decir lo bueno o malo que es el modelo y la variancia me va a decir lo preciso o impreciso que es el modelo o lo dependiente que es el modelo respecto de los datos. Y esto es algo que lo tengo que hacer sí o sí, porque si no, nadie lo va a aceptar. O sea, obviamente que todo el mundo sabe que si yo tengo datos extraordinariamente buenos, con eso puedo generar un modelo que va a andar realmente muy bien, pero eso no quiere decir nada, ¿sí? Lo que la gente que está en esta trinchera sabe es, yo necesito un modelo que tenga un comportamiento sólido, robusto,
aún con datos que yo no pueda controlar o que yo no pueda haber elegido. Bueno, en este punto nos da un ataque de pánico, ¿sí? Porque yo les estoy diciendo, por un lado, esto de la validación cruzada, pero por otro lado, hoy cuando empezamos con los clasificadores no paramétricos, dijimos que cada uno de los ciclos de entrenamiento requiere una vuelta completa acá donde ajusto los hiperparámetros, donde voy cambiando el valor de K, etcétera, etcétera. Hoy ya barrer todos los valores de K en el video anterior nos dio un poquitito de cosa, de decir, bueno, esto va a ser mucho trabajo. Ahora te estoy diciendo que eso lo tenés que repetir 5 veces o K veces, donde K es otro K, para hacer la cross-fault validation. Bueno, afortunadamente las bibliotecas de aprendizaje de máquina, scikit-learn en particular, tienen una herramienta que está dentro de un módulo que se llama Model Selection, que se llama Grid Search, que básicamente es como una especie de gran producto cartesiano de todos los escenarios posibles, donde yo le digo con iteradores qué es lo que quiero que itere en cada una de las dimensiones de ese producto cartesiano. O sea, yo muy fácilmente le puedo decir a Grid Search, quiero que me entrenes este modelo con estos datos haciendo, por un lado, un barrido de K que vaya de tanto a tanto y por otro lado un cross-fault validation que tenga tantos faults. Y el tipito te va a evaluar, te va a hacer todas las evaluaciones. Se va a tomar su tiempo, pero bueno, uno hoy por hoy utiliza, por ejemplo, Colab o algo por el estilo y genera varios notebooks y los deja corriendo y utiliza el servidor de Google para que lo haga. Así que en general, todo esto que estamos diciendo lo damos por sentado, ¿sí? Siempre que hacemos entrenamiento de un modelo, hacemos cross-fault validation y hacemos hyperparameter tuning. No podemos no hacerlo, ¿sí? No hacerlo es no ser profesionales. Bueno, un par de palabritas más y después nos metemos con los otros modelos de clasificador que hay. Una que es muy importante es cuáles son las métricas en el espacio de atributos. Fíjense que tanto en los clasificadores paramétricos como en los clasificadores no paramétricos, que hasta ahora solamente vimos el K vecinos más cercano, es importante el espacio de atributos. En el caso de K vecinos más cercano, es importante el espacio de atributos porque es el que determina a qué categoría pertenecen los vecinitos más cercanos dependiendo del lugar en el espacio de atributos en el que estoy. Y en el caso de los clasificadores paramétricos, básicamente depende dónde va a quedar la hipersuperficie separadora o lo que sea que me da el modelo en función de cómo están colocados los datos en el espacio de atributos. Entonces ahí nos encontramos con una situación que es claramente inadecuada, y es que el comportamiento de los modelos dependan de, por ejemplo, las métricas en el espacio. O sea, suponete que yo me haga un clasificador de deportistas por estatura y peso. Bueno, yo la estatura la puedo poner en metros o en centímetros, pero claro, si la pongo en metros, es como que todos los datos de estatura van a estar entre 1,5 y 1,9, un poco más, un poco menos. Y por lo tanto va a ser una franja muy estrecha y la variancia del dataset va a estar mayormente en el peso. Ahora, a la inversa, si yo pongo los datos de estatura en centímetros, es como que esa va a tener mucha variancia, vamos a tener una variancia de 40, 50 o algo por el estilo, que no va a ser tan grande como la que voy a tener en la cuestión de peso. Entonces, de alguna manera, tengo que tener algún tipo de homogeneidad en la noción de distancia con la cual voy a trabajar, y a eso nos referimos con evaluar la métrica en el espacio de atributos. Bueno, una de las técnicas más importantes es normalizar los valores, o sea, básicamente aplicar una herramienta que se llama Standard Scaler, que hace que el menor del rango vaya a 0 y el mayor del rango vaya a 1. O sea, aplico una regla de 3 de manera tal de que el valor X va a estar representado dentro de un rango de 0 a 1 dependiendo de cómo está respecto del mínimo o el máximo. ¿Sí? Yo tengo a todos mis deportistas
y el más petizo mide 1,55 y el más alto mide 1,90, entonces 1,55 va a 0, 1,90 va a 1 y 1,70 va a algún valor en el medio. Otra posibilidad es estandarizar. Si yo hago un histograma de cómo están distribuidos los valores y no me parece descabellado ajustar con una normal, con una curva gaussiana, entonces estandarizo, llevo todo a ese valor z del cual hablábamos en algún video de los anteriores. De manera tal de que la media vale 0, la media más un desvío estándar vale 1, la media menos 2 desvíos estándar vale menos 2, etcétera, etcétera. Luego puedo ponderar cada variable de acuerdo a alguna importancia conocida. O sea, en vez de calcular la distancia cuando hago cada vecino más cercano, como la raíz cuadrada de las diferencias coordenada a coordenada, dentro de esa raíz cuadrada, a cada una de las diferencias la puedo ponderar con un factor de ponderación que me diga, no, 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 a mí me interesa que sea más importante la diferencia en el peso que la diferencia en estatura a la hora de definir cuando un deportista es de un deporte y de otro deporte. Y nos metemos con otro tema que es, ¿y qué hacemos con los valores nominales o con los valores ordinales cuando yo quiero aplicar, por ejemplo, cada vecino es más cercano y necesito poner a los datos adentro de un espacio métrico? ¿Sí? ¿Cómo hago para representar un club de fútbol, o cómo hago para representar una nacionalidad, o cómo hago para representar una categoría? Bueno, ahí la técnica que se utiliza, que se llama One Hot Encoding, es algo que simplemente transforma a una variable nominal en n variables binarias, donde n es la cantidad de valores que puede tener la variable nominal. O sea, por ejemplo, si yo tengo una variable que es nacionalidad y tengo personas que pertenecen a 10 nacionalidades, entonces la variable nacionalidad se va a representar en el feature space como 10 variables al estilo 0,1, donde cada una de las variables es cada una de las nacionalidades. O sea, por ejemplo, si la persona era argentina, entonces la nueva variable dummy, se llaman variables dummy, de UMMY, la variable dummy es argentino, va a tener un valor 1, y la variable es español va a tener un valor 0, la variable es checoslovaco va a tener un valor 0, la variable es peruana va a tener un valor 0, etcétera, etcétera. Si la persona es ecuatoriano, entonces la variable es ecuatoriano va a tener el valor 1, la es argentino va a tener 0, la es peruano va a tener 0, la es checoslovaco va a tener 0, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es lo que se denomina one hot encoding, por el hecho de que de las n variables binarias hay una sola que va a estar con un 1 y todas las demás van a tener 0. Esto claramente multiplica la cantidad de dimensiones que va a tener mi feature space, lo cual va a tener complicaciones, porque obviamente entrenar un clasificador en espacios de atributos con muchas dimensiones genera modelos que no son exactamente estables o robustos. Para eso es que hacemos algunas otras cosas, como por ejemplo la selección de atributos. La idea de la selección de atributos es de todos los datos del dataset que yo voy a utilizar, voy a ver si veo que hay algunas columnas de la tabla que no me están dando ningún tipo de utilidad. Si estoy queriendo entrenar un modelo para hacer un asesoramiento crediticio, entonces de pronto la raza del perro o el nombre de la primera hija mujer no parece ser relevante, entonces quito esa variable. ¿Sí? Hay veces que semánticamente me puedo dar cuenta cuáles son las variables que no me están aportando nada. Hay veces que no sé, entonces lo que hago es otro proceso más, que es entrenar modelos que van teniendo diferentes subconjuntos de las variables del el dataset, y de esa forma darme cuenta cuando hay algunas que aportan a la calidad del clasificador y cuando hay algunas que no aportan. O hay inclusive casos donde hay variables que, al contrario, conspiran en contra de la calidad del modelo, ¿sí? Se llaman confounding variables, variables que confunden, ¿sí? Esto es común que ocurra, ¿sí? ¿Cómo hago yo para seleccionar con cuáles atributos me quedo?
Una posibilidad es agregar incrementalmente, ¿sí? Tengo una tabla de 1000 columnas, entonces pruebo con cada una de las 1000 columnas a ver los modelos con una sola variable cómo me dan. Entonces me doy cuenta que hay de las 1000, hay 15 o 20 que parecen tener un impacto importante en el modelo, entonces las voy combinando de a dos, luego de tres, ¿sí? Claramente, este proceso de selección de variables es un proceso de complejidad exponencial en la cantidad de columnas que tiene, entonces lo tengo que buscar de una manera más adecuada. Se conoce y se comprende que trabajar a la inversa es más adecuado. O sea, yo puedo entrenar un modelo con todas las variables y después quitarlas de a uno y ver de quedarme con aquellas variables que cuando las quito me deterioran la calidad del modelo. ¿Sí? Si hay algunas que cuando las quito no, el modelo no afecta, entonces sé que eso es incondicional. Pero bueno, es un proceso que no es tan complejo en términos de la complejidad de la cantidad de pasos, pero igual es bastante trabajoso. Luego hay técnicas derivadas del aprendizaje de máquina que se utilizan para reducir los atributos de un modelo de aprendizaje de máquina. Esto es algo muy común, vamos a encontrar muchas veces que estamos utilizando un modelo para emprolijar modelos. Entonces, en este caso, me estoy refiriendo a lo que se conoce como la informatividad. Entonces, yo puedo entrenar un árbol de decisión con mi dataset simplemente para ver cuáles son las variables más informativas, ¿sí? No me interesa generar un modelo con un árbol de decisión, sino que me interesa utilizar un árbol de decisión para determinar la informatividad de las variables. Cuando veamos árboles de decisión, vamos a ver a qué nos referimos con informatividad, pero es bastante común, es algo... en alguno de los primeros videos, cuando yo les hablaba de imputación, por ejemplo, vimos que era posible regresionar valores de alguna variable que estaban faltantes o que estaban ruidosos o algo por el estilo, correlacionándolos con valores de otra variable. O sea, estamos utilizando un modelo de aprendizaje de máquina para curar un dataset que luego lo utilizaremos para entrenar otro modelo de aprendizaje de máquina. Insisto, esto es bastante común. Y otra técnica que se utiliza muchísimo es la reducción de dimensionalidad por uso de técnicas como por ejemplo componentes principales. ¿Sí? Ahí básicamente lo que hacemos es trabajar con métodos estadísticos que nos permiten hacer un análisis de la variancia de los datos dentro del dataset y buscar una forma de orientar nuevos ejes adentro del feature space de manera tal de que esos nuevos ejes sean los que contienen la mayor cantidad de variancia dentro del dataset. En particular, si ustedes recuerdan cuando vimos el clasificador estadístico paramétrico multivariado, dijimos que hay un eje que es el autovector asociado al autovalor de mayor valor absoluto de la matriz de covariancia. Bueno, esa es la componente principal y a lo largo de ese eje seguramente es donde el modelo está encontrando la mayor cantidad de información y por lo tanto es seguramente una de las variables que más nos conviene retener.